Cualquiera con mi trabajo podría no llamarse un oficial real. Y él dijo eso durante la cena de Acción de Gracias, frente a toda nuestra familia. Mientras yo estaba sentada allí con mi uniforme de gala blanco, recién llegada del despliegue. Soy Evelyn Van Holloway, 34 años, una comandante de la Armada recién ascendida. Y ese momento casi me hizo alejarme de mi familia para siempre. El vaso de vino estaba a medio camino de mis labios cuando Austin golpeó su tenedor contra su botella de cerveza y le dijo a mi hermana menor, quien finalmente había descubierto cómo jugar a disfrazarse y ser pagada por ello: mira, ahora tú también puedes jugar a disfrazarte y ser pagada. Todos rieron, excepto yo. La risa me golpeó como aire frío después de una ducha caliente, impactante, abrasiva, real. Hice una pausa a mitad del sorbo, el chardonnay de repente agrio en mi lengua. Alrededor de la mesa del patio trasero, las luces de hadas de arriba brillaban como estrellas, fingiendo ser festivas, no críticas. Mi madre, posaba en el extremo más alejado de la larga mesa. Me dedicó una sonrisa tensa. Mi padre rió suavemente en su salsa de arándanos. Incluso la tía Sandy, que una vez me cosió una banda de Girl Scout a mano, se echó hacia atrás en su silla y dijo con ese tono indulgente que reservaba para sus bromas tontas: «Oh, Austin». Nadie me miró. Sonreí, apenas. La clase de sonrisa que usas para mantener tu boca unida cuando temes que tus palabras se conviertan en metralla. Mi mandíbula se apretó tanto que sentí mis molares crujir. Bajé mi copa de vino con cuidado, como si pudiera explotar. Habían pasado 2 años desde que había estado en casa. La última vez que estuve en este patio, todavía era teniente. A punto de ser ascendida y enterrada bajo tantos informes de inteligencia que venían con sus propios acrónimos. Ahora era teniente comandante Evelyn Van Holloway, Marina de los Estados Unidos. Segunda gira completada, 2 felicitaciones más y 10 años en una carrera que a nadie aquí le importaba entender. Y sin embargo, aquí estaba, de regreso bajo las luces parpadeantes. El viento agitando los bordes de la bandera estadounidense que colgaba orgullosamente junto al porche, irónicamente, la misma bandera que había visto cosida en uniformes en zonas de guerra. Todo se veía igual, pero yo había cambiado, o tal vez simplemente había dejado de fingir. Había llegado en uniforme esa mañana. Dudé si debería hacerlo. No porque quisiera atención, Dios sabe que no. Sino porque sabía que si no lo hacía, alguien diría: pensé que al menos te lo pondrías una vez. Y si lo hacía, lo tratarían como un disfraz. Perder. Pero hoy decidí que lo usaría para mí. No para ellos. Estaba planchado, pulido, cada cinta alineada, cada insignia brillando bajo el sol de Florida. Lo había usado en despliegues, en despedidas y funerales. Y hoy lo usé a través del pavó de Acción de Gracias y las expectativas familiares. No debería haberme sorprendido. Austin había sido así desde que éramos niños, siempre el más inteligente. El más encantador, el que se salía con la suya con todo porque no lo decía en serio. Era 3 años mayor y se había propuesto recordármelo. En la escuela secundaria. Se burlaba de mí por unirme a Anfrock, me llamaba Soldado Barbie y me decía que ningún chico quería a una chica que pudiera disparar mejor que él. Él era el chico de oro de la familia. El mariscal de campo universitario convertido en rey inmobiliario regional, completo con una esposa de sonrisa perfecta y una casa que de alguna manera terminó en un recorrido televisivo local. A Austin le gustaba más cuando me quedaba callada y decía gracias. Mientras los platos de la cena tintineaban y la conversación cambiaba a tráfico, fútbol y política de Florida, miré por la mesa. Mis padres estaban sentados relajados, bebiendo vino como si nada hubiera pasado. Mi madre le preguntó a la tía Sandy sobre su cirugía de juanetes. Mi padre gesticulaba con su tenedor, contando una historia sobre la nueva cerca del vecino. Y yo simplemente me senté allí, respirando. No dije una palabra. No quería hacer una escena. Esa siempre había sido la regla. No empeorar las cosas, no avergonzarlos, no ser el que arruina la cena. Había sido entrenada mejor que eso, tanto por la Marina como por esta familia. Así que di otro bocado de relleno y asentí ante algo que dijo la tía Sandy,
fingiendo que no me dolía que mi servicio, mi vida, acabara de ser reducido a una broma y un remate. Fingiendo que no me molestaba ver a mi padre reírse de mí o a mi madre apartar la mirada cuando la miraba, esperando algo, cualquier cosa. Y entonces lo oí. Austin, inclinado hacia su esposa. Susurró lo suficientemente alto para que yo lo captara. Ni siquiera es una oficial real, solo una empujadora de papeles con uniforme. Su esposa rió educadamente y tomó un sorbo de su agua con gas. Mi mano se congeló a medio camino de mi copa de vino. Algo se rompió. No fuerte, no dramático, sino agudo, interno, como un plato de cerámica que se parte por el centro sin sonido. Excepto el que está dentro de tu cabeza. Giré la cabeza lentamente. Él no se dio cuenta, o tal vez sí simplemente no le importó. ¿Empujador de papeles? Él no tenía idea de lo que hacía. Las misiones que había coordinado, las noches que había dormido en tiendas de campaña con transmisiones en vivo junto a mi cabeza. Las sesiones informativas donde había mirado a almirantes de 3 estrellas a los ojos y expuesto amenazas tan clasificadas que nunca llegarían a las noticias. Él no conocía el peso de las vidas. Vidas humanas reales, que pasaron por mi análisis antes de que se tomara una acción. Él nunca me vio informar a padres afligidos o coordinar vuelos de evacuación desde territorio enemigo. No. Para él, yo solo estaba jugando a disfrazarme. Volví a coger mi copa, pero esta vez no bebí. Simplemente la sostuve, el tallo frío entre mis dedos. Y miré a través del remolino dorado del Chardonnay como si contuviera la respuesta. No la contenía, pero yo sí tenía una ahora. Esto no quedará sin respuesta. ¿Alguna vez has intentado explicarle a tu familia que es una sesión informativa de ataque operativo conjunto mientras ellos piensan que solo estás codificando hojas de cálculo? Así es estar en inteligencia naval con parientes que creen que el servicio militar significa estar en tierra o nada en absoluto. Lo intenté una vez. Al principio. Estaba en casa en Navidad después de mi primera gira e intenté explicar lo que hacíamos para rastrear una célula insurgente a través de 2 provincias. Mi madre parpadeó y me dijo, entonces. Estás detrás de un escritorio, en su mayoría, ¿verdad? Austin, masticando una galleta de azúcar, agregó, es como el tipo de las películas que habla muy rápido mientras señala mapas. Cosas de nerds. Se rieron. Yo sonreí. Había volado 11.000 millas por esa conversación. Nunca volvieron a preguntar. Mi camino hacia la marina no fue un accidente. Lo elegí deliberadamente. Desafiantemente, como alguien que recoge una espada después de que le dicen que las chicas no deberían luchar. Me uní a Rock en la Universidad de Florida. Era una de 5 mujeres en mi cohorte. Mientras otros estudiantes iban a fiestas de fin de semana, yo aprendía a liderar un escuadrón bajo presión. A leer mapas topográficos en tormentas y a entregar informes de situación de 5 minutos bajo evaluación en vivo. Todavía recuerdo el dolor en mis pantorrillas después de nuestra tercera prueba de campo. No gané la puntuación más alta, pero tampoco me rendí. Eso fue suficiente para ser notada. Después de graduarme, fui aceptada en la escuela de candidatos a oficial en Newport. Sobreviví con coraje y disciplina, despertando antes del amanecer, entrenando hasta que mis piernas temblaron. Memorizando regulaciones en la oscuridad con una linterna y una tarjeta de índice debajo de la almohada. Recuerdo ver a un compañero candidato desmoronarse en la semana 5. Su voz temblorosa diciendo que no podía soportarlo, y recuerdo que el instructor me miró como si yo fuera a seguir. No lo hice. Luego vino el entrenamiento SEAR, supervivencia, evasión, resistencia. Escape. Es una de esas cosas de las que no hablamos en detalle, no por secreto, sino por respeto a lo que extrae de ti. Recuerdo el frío, el hambre, el cálculo mental del miedo. Ese momento en que no estás seguro de qué día es, pero aún se espera que te mantengas alerta, que aguantes. Lo hice. Después de eso, me asignaron a una unidad de inteligencia de flota. Primero soporte, luego analista principal, luego jefa de equipo. Informé a oficiales superiores antes de los despliegues de barcos. Dirigí simulaciones de células rojas que cambiaron las tácticas de misión en tiempo real.
Envié recomendaciones directamente a CENTCOM que fueron selladas por comandantes que solo había visto en pantallas cifradas. No, nunca llevé un rifle. Pero he enviado datos que han salvado la vida de marines en el campo. He revisado paquetes de objetivos hasta el amanecer para asegurarme de que ningún civil quedara atrapado en nuestro camino. Y he perdido el sueño por las decisiones que he tenido que tomar, rápida, decisivamente, a veces sin espacio para la emoción. Pero mi familia no conoce esa versión de mí. Para ellos, soy la inteligente que se volvió estricta, la que corrige su uso incorrecto de la terminología de rango en la mesa o se olvida de quitarse su porte militar cuando llega a casa. Y para Austin, soy solo la hermanita nerd que tuvo suerte con un trabajo estable y le gustan los botones brillantes. Nunca quiso entenderlo. Dejé de intentar que lo hiciera el día de mi ceremonia de nombramiento. Todavía vive en mi mente como una mancha de agua que no puedo limpiar. Había trabajado para ese momento. 4 años de rock, exámenes interminables, pruebas de aptitud, evaluaciones. Esa mañana estaba parada con un uniforme nuevo y nítido que todavía olía a presto y nuevos comienzos. Estaba orgullosa, nerviosa, esperanzada. Austin llegó 20 minutos tarde, su aliento con olor a whisky. Me abrazó fuerte y ruidosamente, un poco demasiado fuerte, luego se echó hacia atrás y miró mi uniforme como si fuera un disfraz de Halloween. Mira, tú, dijo, con la voz arrastrada por la risa. Nuestro propio Capitán Crunch. Luego me saludó con 2 dedos y dijo, permiso para festejar, señora. La gente rió. Yo no. Me lo tragué, como todo lo demás. Dejé que mi padre lo apartara con una mano en el hombro y un suave no ahora, hijo. Pero el daño estaba hecho. Él convirtió mi momento en un chiste y nunca lo olvidé. De pie en la cocina de mis padres ahora, abrí mi teléfono con manos todavía frías por haber sostenido mi copa de vino demasiado tiempo. Deslicé el dedo por fotos que no había mirado en meses. Tomas de entrenamiento, fotos de grupo. Pero entonces la encontré, la que importaba, un mapa de misión de mi segunda gira. Una cuadrícula aérea de un terreno tan específico que se difuminaba en cuadrados marrones y verdes a menos que supieras lo que estabas mirando. En marcador rojo. Mi nombre estaba escrito en la parte inferior del resumen del análisis. La teniente Holloway lideró la fase 2 de la estrategia de despeje. Esa misión condujo a la extracción de 7 rehenes. 7 personas que podrían haber muerto si mi equipo no hubiera recalculado una ruta de vuelo alrededor de un terreno hostil. 7 personas que nunca sabrían mi nombre, y Austin tampoco. Porque a él no le importaba preguntar. Miré la foto hasta que mis ojos ardieron, mis dedos apretaron el teléfono, el pulgar flotando sobre la pantalla como si pudiera exprimir respeto de los píxeles. Él no solo me malentendió, me irrespetó, y ya no iba a tragarlo. Cuando mi madre dijo, ¿por qué no lo dejas estar orgulloso a su manera? Me di cuenta de que había pasado 15 años haciéndome pequeña para esta familia. Las palabras flotaban en el aire, afiladas y sin parpadear como la luz del porche que zumbaba sobre nosotros. Era tarde. La mayoría de los invitados se habían ido a casa. El olor a masa de pastel quemada persistía en la cocina y los últimos platos estaban apilados junto al fregadero. Había esperado hasta que el momento estuviera tranquilo, demasiado tranquilo para hablar. Había esperado que tal vez en el silencio finalmente me escucharan. Pero debería haber sabido mejor. Simplemente no entiendo por qué lo dejas hablarme así, dije, con los brazos cruzados sobre el pecho, de pie en la puerta entre la cocina y la sala de estar. Mi madre levantó la vista de su copa de vino, luego intercambió una mirada con mi padre, quien inmediatamente se concentró más en su teléfono. Evie, suspiró, era una broma. No, no lo era. ¿Sabes cómo es Austin? No quiere decir nada con eso, solo está bromeando. La miré fijamente. No se bromea disminuyendo todo por lo que uno ha trabajado. No te paras frente a una sala llena de gente y llamas a su servicio, disfrazarse, si realmente los respetas. Mi padre se movió en su sillón reclinable, pero no levantó la vista. Papá, dije. Instándolo. Aclaró su garganta. No fue la mejor broma, lo admito, pero tu hermano te quiere, Evie.
Ustedes dos van por caminos diferentes. Diferentes, repetí, sin emoción. Correcto. Uno de nosotros sacrifica años para servir al país, y el otro vende casas y lo llama trabajo. Adivina cuál respetas más. Eso no es justo, replicó mi madre, su tono endureciéndose. Sentí algo bajo mis costillas anudarse. ¿Justo? ¿Recuerdas cuando recibí mi primer destino en Japón? Tenía 24 años. Te llamé tan pronto como llegaron las órdenes, emocionada, asustada, todo a la vez. ¿Y qué dijiste? Ella parpadeó, su boca abriéndose ligeramente. Dijiste, ¿puedes retrasarlo hasta después de la boda de Austin porque sería inconveniente para mí perdérmela? Fue un gran momento para él, protestó ella, queríamos que estuvieras allí. ¿Y qué pasa con mis grandes momentos?, dije, mi voz subiendo por primera vez. Me pediste que dejara de lado un despliegue internacional por una recepción de bodas. Era familia, dijo, como si eso lo explicara todo. A veces simplemente tienes que poner a la familia primero. Solté una risa hueca. Sí, siempre y cuando esa familia no sea yo. Mi padre se levantó entonces. Suficiente, Evie. No, no es suficiente, dije, cruzando la mirada con él. Para ti nunca es suficiente. Me ascienden, nada. Informo a un grupo de trabajo conjunto, no preguntas. Sabes más sobre la última remodelación de la cocina de Austin que sobre dónde he estado los últimos 9 meses. Nunca has preguntado qué hago, solo me has preguntado cuando vuelvo a casa. Se quedaron allí, atónitos hasta el silencio, y por un breve segundo pensé que tal vez algo había calado, tal vez había logrado romper algo. Entonces mi madre negó con la cabeza y susurró. Has cambiado. Y fue entonces cuando me di cuenta de la verdad. No importaba cuántas medallas ganara, cuántas vidas protegiera, cuántos rangos ascendiera, nada de eso importaba aquí, no realmente. Porque aquí, seguía siendo la niña que ocupaba demasiado espacio, demasiado seria, demasiado intensa, demasiado militar. Solía ser más suave, añadió. Como si la suavidad fuera la única moneda aceptable para su afecto. Me giré, con el pecho apretado, y salí por la puerta principal. No dije adiós, no les di la satisfacción de verme llorar. Llegué a mi coche de alquiler, con las manos temblando ligeramente, y me senté en el asiento del conductor, mirando mi propio reflejo en el parabrisas oscuro. Mi rostro estaba inexpresivo. Pero dentro, la tormenta ya había comenzado. La habitación del hotel era estéril, beige y poco acogedora. No me molesté en encender la televisión. Simplemente me senté en el borde de la cama. Con las botas puestas, los dedos apretados en el regazo. Luego me puse de pie, caminé hacia el escritorio y abrí mi portátil. Mi bandeja de entrada se abrió inundada. Líneas de asunto familiares y encabezados codificados de informes recientes y actualizaciones de proyectos. Las ignoré todas e hice clic en nuevo mensaje. Destinatario, Trent, Samuel Badm. Asunto. Solicitud de visita a la base y asistencia a sesión informativa civil. Miré el cursor parpadeante durante un largo momento, luego comencé a escribir. Señor. Le escribo para solicitar su presencia o autorización para una sesión informativa de liderazgo de alta visibilidad durante nuestra próxima iniciativa de divulgación civil en Mayport. Me gustaría extender una invitación personal a un invitado que asiste de fuera de la comunidad militar. Creo que sería beneficioso para él recibir una perspectiva sin filtrar sobre nuestra estructura operativa y nuestro impacto. Estaba limpio, profesional, tal como él me enseñó. Pero lo que no escribí fue la verdadera razón. Porque algunas personas solo entienden la verdad cuando proviene de alguien más grande que ellas, alguien a quien no pueden interrumpir. Alguien a quien no pueden desestimar con una sonrisa. Firmé, adjunté mi código de autorización y envié. Tan pronto como lo hice, algo dentro de mí se calmó. No todo, pero lo suficiente. Porque esta vez, no iba a encogerme. Esta vez, iba a dejar que el peso de la verdad hablara. ¿Sabes cuándo alguien realmente te respeta? Cuando están dispuestos a reorganizar su horario solo para poner las cosas en claro.
El vicealmirante Samuel Trent no reorganizó nada para hacer un espectáculo. El hombre funcionaba con precisión. Como si su calendario fuera un buque de guerra, giros cerrados, tiempo exacto, sin holgura. No creía en las cortesías ni en inflar egos. Cuando decía buen trabajo, sabías que era más sincero que cualquier ovación de pie. Había conocido a muchos hombres que me superaban en rango, pero a ninguno que respetara más que a él. Nos cruzamos por primera vez en Bahrein. En una mañana sofocante de septiembre que comenzó con un paquete de comunicaciones mal dirigido y terminó con una decisión que podría haber cambiado la trayectoria de toda la operación. Yo era la analista principal asignada para verificar un objetivo, un compuesto que habíamos estado observando durante meses, sospechoso de ser un depósito militante. La orden llegó para un ataque con drones. Todo parecía limpio, chat cifrado, firmas de calor, patrones de movimiento. Pero algo se sentía mal, el momento, las lagunas. El patrón era demasiado perfecto. Investigué más a fondo, saqué pasadas de satélite, rastreé camiones de suministro, los hice coincidir con horarios de ayuda humanitaria, y allí estaba. Oculto a simple vista. Una clínica de campo rotatoria había estado usando el compuesto en sus días libres para atender a civiles desplazados. Médicos, enfermeras, niños. Ese día era una de sus ventanas de clínica. El ataque habría matado a todos los que estaban dentro. Lo señalé y forcé un retraso. Hubo resistencia. A nadie le gusta la burocracia en combate. Pero Trent intervino antes de que pasara la hora. Respaldó mi evaluación, redirigió el ataque y me agradeció en la sesión informativa frente a toda la sala del personal de mando. No buen trabajo o buena captura, me miró directamente y dijo, este oficial acaba de prevenir un escándalo internacional. No olviden su nombre. Yo no lo haría. Después de la reunión, cuando el resto de la sala se vació y yo me quedé para recoger mis notas, se detuvo a mi lado, tirando del puño de su uniforme como siempre hacía cuando tenía algo más personal que decir. Si tuviera una hija, dijo, baja y firmemente, querría que fuera como tú. Nunca le había dicho eso a nadie, no porque me avergonzara, sino porque era mío. Una rara y silenciosa medalla que nadie podía colgar alrededor de mi cuello. Así que cuando llegó su respuesta, justo después de las 0600 de la mañana siguiente, no me sorprendió. Fue breve. Directa y exactamente lo que necesitaba. Haz que venga a la sesión informativa de liderazgo del viernes. Yo me encargaré del resto. Eso fue todo. Sin florituras, sin preguntas. Solo una luz verde de un hombre que no perdía el aliento en nada en lo que no creyera. Me recosté en la silla del hotel, frotándome el pulgar en la sien. La sesión informativa del viernes era una de las sesiones no clasificadas más exclusivas de la base, técnicamente abierta a invitados civiles, pero generalmente asistida por dignatarios visitantes. Contratistas de defensa o personas influyentes cuidadosamente seleccionadas. No hermanos sarcásticos que pensaban que las charreteras eran joyería de disfraz. Aún así, si Austin quería ver lo que hacía todo el día, esto era. Le reenvié la invitación con una nota simple. Hola, hay un evento de liderazgo en Mayport el viernes por la mañana. Pensé que quizás te interesaría ver un poco el lado operativo. Debería ser genial. Hazme saber. Dudé antes de enviar. Una parte de mí quería decir más, subrayar la importancia. Asegurarse de que no lo tratara como un espectáculo gratuito. Pero eso no ayudaría. De todos modos, él solo oiría lo que quería oír. Unas horas después, llegó la respuesta, claro. Tal vez finalmente vea lo que haces todo el día guiño. El emoji guiñando un ojo era el clásico Austin, siempre desviando. Siempre asegurándose de que todo se mantuviera lo suficientemente informal como para evitar cualquier responsabilidad por ser un idiota. No respondí. Simplemente anoté la hora. Marqué el mensaje y agregué su nombre a la lista de invitados. No le dije que el almirante Trent estaría allí. No le advertí que la sesión incluiría informes operativos. Preguntas y respuestas con el mando y un recorrido sincero de cómo la política se convierte en misión. No dije que cada oficial en esa sala había sido examinado.
Probado en combate y enseñado a ver a través de personas como él en segundos. Porque no lo estaba preparando. Estaba poniendo las cosas en claro. Sabía que llegaría con pantalones de vestir y una camisa polo, estrechando manos como un político, sonriendo demasiado. Probablemente traería su cuaderno encuadernado en cuero. El que usaba para eventos de networking, y fingiría que estaba allí para aprender algo profundo. Pero Trent no hacía profundidad. Hacía verdad. Y Austin estaba a punto de conocerla cara a cara. No se trataba de venganza. Esa era la vieja yo, esperando disculpas que nunca llegaron. Se trataba de claridad. De dejar que la voz más respetada en la sala dijera lo que a mí no se me permitió decir en la mesa de la cena. La verdad que había ganado a través del sudor, el tiempo y el silencio. Dejemos que la escuche de alguien que puede comandar una flota. Dejemos que se retuerza bajo el peso de lo que había ridiculizado. Dejemos que se dé cuenta, finalmente, de que el respeto no se otorga porque eres el más ruidoso en la sala. Se otorga cuando personas como el vicealmirante Samuel Trent detienen sus horarios solo para recordarle al mundo quién eres. Y yo había dejado de esperar que mi familia lo hiciera primero. Austin entró en el auditorio de operaciones como si fuera suyo. Se fue como si hubiera visto un fantasma. Desde el momento en que pisamos la estación naval de Mayport, estaba en pleno modo de exhibición, sonrisa apretada, paso seguro. Camisa polo metida como si fuera a un evento de recaudación de fondos de golf. Le hizo una broma al guardia de la puerta sobre ser peligroso cuando estaba cafeinado, y cuando el guardia no rió. Se inclinó hacia mí y susurró, público duro. No dije nada, solo seguí caminando, la insignia de identificación colgada, el hombro cuadrado. Había pasado por estas puertas cientos de veces. Pero hoy, cada paso se sentía más pesado, más cargado. Caminamos en silencio más allá de la pista de aterrizaje, el sol de media mañana rebotando en el asfalto. Dentro del ala administrativa segura. Austin miró a su alrededor con curiosidad apenas velada, a los oficiales que se movían con urgencia, a los letreros que decían solo personal autorizado. A la tensión que siempre zumbaba justo debajo de la superficie de los espacios clasificados. Pensé que esto sería más gris, dijo, asintiendo hacia las puertas de vidrio que estaban delante. Más concreto, más metal, ¿sabes? Como en las películas. No es una película, respondí. Todavía, replicó con esa familiar sonrisa. El auditorio de operaciones ya estaba medio lleno cuando llegamos. Filas de oficiales en uniforme de gala, ojos agudos, postura erguida. Pantallas alineadas en las paredes con transmisiones satelitales, datos en tiempo real y código desplazándose. Al final, había un podio pulido de roble, respaldado por banderas e insignias de mando. El aire olía débilmente a café, lejía y tensión. Austin vaciló por un segundo ante la vista de todo. Vaya, realmente no bromeabas. Lo conduje al área de asientos para visitantes. Ligeramente separada de las filas principales. Aquí es donde informamos a socios civiles, contratistas y ocasionalmente a familiares seleccionados, dije, mirándolo. No está abierto al público. Él asintió lentamente, con las manos en el regazo. La seguridad empezaba a fallar. Exactamente a las 09:00, las puertas se abrieron de nuevo y el almirante Trent entró. La sala se puso firme como un organismo sincronizado, espaldas más rectas, ojos más agudos, silencio absoluto. Me levanté sin dudarlo. Comandante de Teniente Holloway, dijo. Su voz profunda e inconfundiblemente tranquila, al frente y al centro. Traiga a su invitado. Austin parpadeó y miró a su alrededor, inseguro de si había oído mal. Me giré hacia él. Vamos. Él me siguió por el pasillo central, de repente demasiado consciente de cada ojo en la sala. Sus pasos ya no eran tan seguros. Cuando llegamos al frente, Trent se acercó a nosotros y, por primera vez desde que era oficial junior, me miró, no solo a mí, sino a través de mí, evaluando, leyendo, midiendo el momento. Dijo Trent, señalándome sin apartar la vista de la sala. Es la comandante de Teniente Evelyn Holloway. Algunos de ustedes ya conocen su trabajo.
Para aquellos que no, permítanme dejar algo en claro. Durante la operación Cascade Shield, su análisis estratégico condujo al desvío de un ataque con drones que de otro modo habría alcanzado un puesto médico civil. Esa acción sola salvó 14 vidas, 5 de ellas niños. Ella no hizo eso para obtener reconocimiento, no lo hizo por una medalla. Lo hizo porque era la única en la sala que veía lo que nadie más veía, y debido a ella, evitamos no solo bajas, sino también una tormenta política que podría haber escalado a represalias a gran escala. Austin se movió a mi lado. Sentí el calor irradiar de él como si su confianza finalmente se hubiera roto y lo hubiera dejado expuesto. Trent continuó. La comandante de Teniente Holloway ha informado a generales de 3 estrellas. Señalado puntos ciegos logísticos antes de que costaran misiones y servido con distinción en teatros de operaciones tanto clasificados como no clasificados. Ella no es una analista de fondo. No es una tomadora de notas. Ella es la razón por la que algunos de ustedes regresan a casa. Giró la cabeza lentamente, fijando sus ojos en Austin. Y sin embargo, dijo. Medido y afilado como una navaja, hay personas, algunas en esta misma sala, que piensan que es aceptable reducir ese tipo de servicio a bromas durante la cena de Acción de Gracias. Permítanme ser perfectamente claro, es una cosa malinterpretar lo que alguien hace, es otra burlarse de ello. Las palabras aterrizaron como un peso caído del techo. Nadie se movió. Nadie se atrevió a apartar la vista. No tienes que usar un uniforme para respetarlo, dijo Trent, pero si alguna vez tienes la suerte de estar junto a alguien que lo hace. Intenta no confundir tu comodidad con su coraje. Dejó que eso colgara en el aire un poco más de lo necesario. Luego, como si nada hubiera pasado, volvió al podio y dijo, empecemos. No miré a Austin. No lo necesitaba. Podía sentirlo, el silencio tragándolo entero, la realización haciendo clic en su lugar pieza por pieza. El sonido de la certeza rompiéndose. Por una vez en su vida, no era la persona más ruidosa en la sala. Y por primera vez, me estaba viendo no como una hermana a la que burlarse, sino como alguien que había ganado su lugar 10 veces más. Regresé a nuestros asientos sola. Él me siguió, callado, pesado. Y supe en ese momento que algo había cambiado para siempre. No dijo una palabra en el viaje de regreso a casa, ni una. Salimos de la base, el sol todavía subiendo sobre la línea de árboles, proyectando largas sombras a través de la carretera. Austin apretaba el volante con ambas manos. Su lista de reproducción habitual apagada, su boca contrayéndose de vez en cuando como si fuera a decir algo, pero nunca lo hacía. Yo no sentía el silencio, había aprendido a vivir en él. Me dejó en el hotel con un asentimiento rígido y un murmullo de te veo más tarde, luego se alejó antes de que pudiera decir algo a cambio. Observé las luces traseras desaparecer a través de la niebla de la madrugada y pensé, tal vez eso sea todo lo que obtendré. Y extrañamente, eso habría estado bien. No necesitaba una disculpa. No esperaba una. Lo que quería era que la verdad aterrizara, que se sintiera, que finalmente fuera innegable. Resulta que sí lo hizo. Esa noche, justo después de las 9 de la noche. Hubo un golpe en mi puerta. La abrí para encontrar a Austin parado allí con una sudadera descolorida y jeans, un six-pack de Joenglin en una mano y algo incierto en sus ojos. No vergüenza exactamente, sino algo más cercano al remordimiento de lo que jamás había visto de él. ¿Hay espacio para una tregua?, preguntó. Me hice a un lado sin responder. Se sentó en la pequeña mesa junto a la ventana, abrió una cerveza y me deslizó una, como si estuviéramos en algún bar de tregua. Nos sentamos allí durante mucho tiempo en silencio. Sorbiendo tranquilamente. La televisión estaba en silencio. Afuera, las luces del estacionamiento parpadeaban intermitentemente, como si no quisieran ser vistas. Finalmente dijo, no lo sabía. Quiero decir, sabía que eras inteligente, pero eso. Sacudió la cabeza, sus ojos fijos en la condensación que resbalaba por su botella. Eso no fue solo impresionante, fue. No tengo palabras para ello. Dejé que el silencio se extendiera unos latidos más antes de responder, no quería saber.
Él levantó la vista hacia mí, sorprendido. ¿Lo que no querías saber? Repetí. Querías mantenerme en una caja que te hiciera sentir más grande, más fácil de burlarte de mí que admitir que podría ser mejor en algo que importaba. No lo negó. En cambio, se recostó en la silla, exhaló lentamente y dijo, he estado tratando de estar a la altura de algo toda mi vida, Evie. Papá esperaba que me hiciera cargo, que fuera el fuerte, el líder. Y cuando empezaste, no sé, ascendiendo en rangos y siendo reconocida por personas con poder real, me asustó. Nunca lo dije, pero sí, estaba celoso. Lo observé por un segundo. Realmente lo observé. Parecía mayor de lo que recordaba, no solo en su rostro, sino en su postura. Como si hubiera estado cargando algo pesado durante mucho tiempo y solo ahora se diera cuenta de que no le pertenecía. ¿Tienes alguna idea?, dijo, su voz más suave ahora. ¿Cómo es sentir que todos esperan grandeza de ti y luego darte cuenta de que tu hermanita es la que realmente está haciendo algo que importa? Eso no es mi problema, dije. Eso es entre tú y el estándar que construiste para ti mismo. Asintió lentamente. Lo sé, pero se sentía como si le diera crédito. Significaba que tenía que admitir que no estaba haciendo lo suficiente, y no estaba listo para eso. Hablamos hasta casi las 2 de la mañana, no en largos monólogos emocionales, sino en silenciosas admisiones, pausas incómodas y momentos en que ambos buscábamos la misma verdad sin saber si se nos permitía tocarla. Le conté sobre las largas noches en el extranjero. El peso mental de las vidas que dependían de mis decisiones. Le conté sobre los funerales, los ascensos que se sentían más como castigos. Las veces que me senté en mi litera preguntándome si alguien en casa siquiera recordaba dónde estaba. Él escuchó. Por una vez, realmente escuchó. No todo se arregló. Algunas cosas no se resuelven en una noche, sin importar cuántas verdades salgan a la luz bajo las luces tenues del hotel y la cerveza barata. Pero algo se abrió entre nosotros, no como vidrio. Más como hielo, grietas sutiles, reales. Cuando finalmente se levantó para irse, se demoró en la puerta. Estoy orgulloso de ti, dijo, sin mirarme del todo. Simplemente no supe cómo decirlo sin hacerme pequeño. Asentí una vez, terminando el último sorbo de mi cerveza. Ese es tu trabajo, dije, no el mío. Él me miró entonces, realmente me miró. Como si finalmente viera a la persona en la que me había estado convirtiendo todos esos años mientras él estaba demasiado ocupado jugando en el escenario principal. Gracias, dijo. Por no destrozarme. No necesitaba hacerlo, respondí. El almirante lo hizo por mí. Ambos reímos suavemente, con cuidado. Salió a la noche, la puerta se cerró tras él. Me quedé allí por un momento, dejando que el silencio se asentara de nuevo, pero era un silencio diferente ahora, no pesado, no amargo. Se sentía como espacio. El tipo de espacio en el que puedes crecer. 2 semanas después, recibí un mensaje de texto de mi madre, solo una línea. Austin nos contó todo lo que has hecho, más de lo que jamás imaginamos. Sin emojis, sin seguimiento, solo eso, pequeño, bien escrito, y sentado como un objeto extraño en mi bandeja de entrada. Lo miré durante mucho tiempo. Tratando de averiguar qué emoción se suponía que debía desencadenar, gratitud, alivio, cierre. Pero no sentí nada de eso. Lo que sentí fue nada, o tal vez algo más silencioso que el alivio. Como el primer aliento después de haber contenido uno demasiado tiempo. No está seguro de si cuenta como paz, pero está lo suficientemente cerca. Unos días después. Llegó un paquete a mi oficina en la base. Papel marrón, etiqueta escrita a mano. Dirección de devolución en la cuidada caligrafía de mi madre. Lo abrí durante una pausa entre sesiones informativas. Esperaba galletas o una tarjeta de cumpleaños tardía. En cambio, era una foto enmarcada. Una que nunca había visto. Fue de mi ceremonia de nombramiento, todavía nítida después de todos estos años. Estaba de pie en posición de firmes, con los ojos fijos en la bandera, los hombros hacia atrás, la barbilla en alto. Pero no fue la foto en sí lo que me golpeó.
Fue la inscripción en el borde inferior de la alfombrilla. Finalmente colgué esto en la sala de estar. Con amor, mamá y papá. Me senté lentamente. La oficina estaba en silencio, excepto por el suave zumbido del back. Giré el marco en mis manos, notando la ligera mancha donde alguien, probablemente mi madre, había tocado el vidrio antes de empacarlo. La imaginé junto a las fotos de la boda de Austin, las fotos de las vacaciones familiares, los trofeos de recital de piano. Un espacio que nunca antes había ocupado del todo. Unas horas después. Mi padre llamó. No dijo hola, simplemente saltó con tu hermano, me contó lo que dijo el almirante. Hubo una larga pausa. Lamento no haber escuchado antes, dijo, su voz áspera. Como si necesitara papel de lija para sacarlo. Gracias, dije simplemente. No ofrecí consuelo, no alivié el momento. Simplemente lo dejé sentarse en la verdad. Se merecía ese espacio tanto como yo. Al día siguiente, mi madre también llamó. Su tono era más suave, todavía torpe, todavía entrecortado, pero de alguna manera diferente. Bueno. Puede que les haya dicho a las damas del club de lectura que mi hija asesora a almirantes, dijo con una pequeña risa, como si estuviera probando el sonido de su propio orgullo. Sonreí. Pero no fue por ella. Fue por mí, porque ahora sabía que no necesitaba nada de esto, ni la disculpa, ni la foto, ni las llamadas telefónicas o la validación de segunda mano. Ya había encontrado algo más estable que la aprobación. Algo en lo que podía construir un futuro. De regreso en la base, estaba guiando a una joven oficial, Alférez Rivera. A través del proceso de informe. Era inteligente, ansiosa, todavía luchando contra el miedo de novata a decir algo incorrecto frente a la persona equivocada. Está sobreexplicando de nuevo. Le dije suavemente mientras ella repasaba una intercepción de vigilancia. Apégate a los hechos. Confía en que son suficientes. Ella asintió, tragando con dificultad. Lo siento, es que... Supongo que quiero demostrar que pertenezco aquí. La miré por un largo segundo, recordando esa sensación, el dolor de tratar de ocupar solo el espacio suficiente para importar. Pero no tanto como para convertirte en una amenaza. No esperes permiso para estar orgullosa de ti misma, le dije. Nadie te lo va a dar. Tienes que reclamarlo. Ella parpadeó y luego asintió de nuevo, esta vez con un poco más de confianza. Más tarde esa noche, sola en mis dependencias, abrí mi archivo personal. Un formulario que había estado evitando durante semanas todavía estaba en mi cola de tareas. Evaluación de promoción. Actualización iniciada por el oficial. Había una sección en la parte inferior que siempre había dejado en blanco antes, dudosa de asumir que estaba lista, temerosa de parecer arrogante. ¿Elegible para responsabilidad de mando? Mi cursor flotó sobre la casilla de verificación. Mi corazón latía constantemente en mi pecho, no rápido, no nervioso, solo allí, presente. Segura. Hice clic. No porque necesitara que dijeran que sí, sino porque ahora sabía, sin la menor duda, que merecía estar en la contienda. Hay algo poderoso en no necesitar ser la voz más ruidosa en la sala. En saber que tu impacto no se reduce solo porque otros no lo vieron al principio. Esa es la lección que llevo ahora, no solo a las salas de informes o a la planificación de misiones, sino a cómo me veo a mí misma. Ya no espero a que alguien más anuncie mi valía. Ese legado, el que he estado construyendo en silencio, un despliegue a la vez, una decisión a la vez, es mío. No heredado, no regalado, no negociado. Escrito, reescrito, finalmente, en mis propios términos. El mes pasado, crucé el escenario en el Pentágono con mi uniforme de gala blanco. El almirante Trent me colocó mi nueva insignia en el cuello. Sus manos estaban firmes, sus ojos agudos. Comandante Evelyn Holloway, dijo, retrocediendo para saludarme, ya era hora. Los aplausos fueron educados, pero escuché un par de manos por encima del resto, rápidas, orgullosas, desvergonzadas. Austin estaba sentado cerca del frente, su corbata un poco torcida. Los ojos rojos pero enfocados. No hizo una broma,
no lo convirtió en una actuación. Simplemente aplaudió, fuerte y largo. Me crucé con su mirada por medio segundo, y él asintió una vez, solo una vez. Fue suficiente. No pensé que alguna vez llegaría a este punto, no porque no fuera capaz, sino porque durante mucho tiempo, pensé que tenía que convertirme en otra persona para ser respetada. Más ruidosa, más suave, más femenina, más agresiva, menos yo. Pero llegué aquí quedándome exactamente quien era. No fue fácil. El camino de la niña que llevaba una brújula de plástico en su mochila a los 10 años a la mujer que ahora traza estrategias para operaciones de combate conjuntas no estuvo pavimentado con claridad o celebración. Estuvo construido sobre mañanas tempranas y noches tardías, en cumpleaños perdidos y amigos enterrados, en largos vuelos a zonas de peligro y silencios más largos cuando regresé. Hay un costo para este tipo de vida. Aprendes a vivir con la ausencia. Te vuelves bueno existiendo entre. Dejas de esperar que todos te entiendan y dejas de necesitar que lo hagan. Pero en algún lugar en el camino, en medio de la pérdida y el crecimiento, encontré algo más difícil de ganar que cualquier medalla, el autorrespeto. No vino de la alabanza, sino de la constancia. De hacer lo correcto cuando nadie estaba mirando, de presentarse día tras día, misión tras misión, y dejar que mi trabajo hablara más fuerte que cualquier título o placa de nombre. Aprendí que el verdadero liderazgo no se trata de dar órdenes o de llamar la atención, se trata de escuchar cuando es inconveniente, de admitir tus fracasones sin excusas. De levantar a las personas que te rodean, incluso cuando estás cansado, especialmente cuando estás cansado. Y sí, he estado cansada, hasta los huesos cansada. Hubo momentos en que miraba mi reflejo en el espejo, uniforme perfecto, ojos huecos, y pensaba, ¿vale la pena? La respuesta ahora es sí. Porque cada vez que veo a una joven oficial tomar el mando por primera vez y sentir que pertenece, cada vez que un equipo tiene éxito porque confía en ellos para liderar. Cada vez que alguien como Austin aplaude en lugar de bromear, eso es una victoria. Austin es diferente ahora. No fingimos que somos los mejores amigos, pero algo ha cambiado. Escucha más. Hace preguntas. Después de la ceremonia, esperó hasta que la multitud se dispersó, me sacó en un abrazo y susurró, «Estoy realmente orgulloso de ti, comandante». Sin sarcasmo, sin guiño. Mis padres también estaban allí. Mi madre llevaba un alfiler con la insignia de la Marina y le decía a todos a su alrededor que trabajaba en el Pentágono. Mi padre se enderezó un poco más cuando lo presenté al almirante Trent, sin torpezas incómodas esta vez, solo orgullo silencioso. Pero la verdadera victoria no fue en su orgullo. Fue en cuanto lo necesitaba yo. Esta promoción no fue el momento en que me convertí en alguien nuevo. Fue el momento en que me convertí plenamente en quien siempre había sido, la hija pasada por alto. La oficial subestimada, la callaba con una columna de acero y sin interés en ser la perdedora de nadie. No más. Había reescrito el legado Holloway, no con rebelión, sino con resolución. La vieja yo habría intentado cerrar esto limpiamente con un lazo de cierre y perdón, pero así no es como funciona la vida, no realmente. Algunas heridas duelen. Algunas personas nunca cambian del todo, y algunas versiones de nosotros mismos tienen que ser dejadas atrás para que crezcan otras más fuertes. Así que no, este no es el final de la historia. Pero es el comienzo de algo más claro. Porque ahora, cuando me miro en el espejo, no dudo de lo que veo. No me encojo, no me preparo para el impacto. Ahora veo a una mujer que se ha ganado cada raya en su manga, cada línea en su rostro, cada onza de la autoridad en su voz. No me uní a la Marina para demostrar nada, pero en algún lugar del camino. Me lo demostré todo a mí misma. Y eso es todo lo que alguna vez necesité. A medida que el peso de su pasado se levantaba. Evelyn Holloway finalmente entró en la vida que había construido con una fuerza silenciosa y persistente.